Ahora sí, ok. Le mencionaba nomás en la categoría insertar. Para este caso utilizaremos vincular CAD. La opción de vincular CAD nos permite que cuando tengamos un CAD vinculado propiamente, este se va a ir actualizando. O sea, si nosotros vamos modificando el CAD, a ver, me dicen que no pueden ver la pantalla. Voy a compartir de nuevo. A ver, yo veo perfecto. Ok. Estamos entonces en la opción de vincular formatos CAD. Como les mencionaba, al vincular un archivo CAD, si nosotros hacemos algún ajuste o algo en el archivo de CAD, se va reflejado eso en nuestro Revit, por lo que es una buena opción usar casi siempre vincular formatos CAD. Así cada cosa que hagamos en el CAD se irá modificando acá. En algún caso específico de que va a ser algún elemento solo momentáneo, digamos, no vamos a actualizar ni nada, podemos usar la opción de importar CAD. Pero generalmente vincular CAD es la opción que yo más uso, entonces cualquier cosa tenemos reflejado en el modelo. Luego los colores, por ejemplo, mantener o podemos poner todo en blanco y negro. Vamos a darle mantener para este caso. Las capas también podemos especificar si no queremos que se importen algunas capas. Y las unidades de importación que nuestro CAD está en metro, entonces vamos a poner acá en metros también. Luego tenemos las opciones de posición, que sería, por defecto está en automático de origen a origen. Voy a abrir un ratito el CAD para mostrarle. De origen a origen tomaría las coordenadas del CAD de este punto, que es el 0, 0 en el eje X y en el eje Y, toma ese punto. Generalmente esta es la opción que más utilizamos y al importar nuestros archivos CAD también tenemos que asegurarnos de que estén en este eje para que faciliten la importación, porque si no en el lienzo de Revit se nos importa muchas veces alejado del origen y entonces es un poco difícil ubicarle a veces cuando ya tenemos muchos elementos y eso en pantalla. Como les mencionaba, este archivo está cerca del origen, entonces va a tomar este punto para insertar en el Revit. Voy nuevamente a la pestaña Insertar, Vincular CAD. Sería este nuestro archivo. Las otras opciones, por ejemplo, son manual de origen, manual de centro. Sería el que el archivo se va a importar y nosotros vamos a ubicarlo manualmente con el mouse en el sitio que queramos. Para este caso, entonces usaríamos de origen a origen y nos importa aquí el CAD, teniendo en cuenta, como les mencionaba, el origen del CAD. Dentro del Revit también tenemos un punto de origen al 00 en X, en el eje X y Z, que lo podríamos visualizar en la pestaña Vista, Visibilidad de Gráficos, en el apartado Entorno. En el apartado Entorno, perdón, en el apartado Emplazamiento sería. En Emplazamiento tenemos acá punto base del proyecto. Al tildar esa opción, vamos a ver, este es el punto base del proyecto. Ahí tienen las coordenadas en norte-sur, 0, este-oeste 0 y la elevación 0. Podríamos centrar nuestro proyecto a eso para mayor facilidad al hacer las vistas. Esta simbología que se ve acá serían para las fachadas. Y este símbolo podríamos mantenerlo o ocultarlo, como ya sabemos, el centro de nuestro proyecto. Para acceder acá a la categoría de visibilidad gráficos, podamos usar el comando VG en el teclado, V corta G.
A ver, no me tomo con el teclado. Pero sería B corta G o B corta en otros casos. Y ahí ya accedemos fácilmente a las opciones de visualización y gráficos. Al seleccionar el CAD también nos da una serie de opciones, como por ejemplo poner en primer plano, también tenemos esa opción acá, en primer plano. Eso es muy útil en el caso de que ya tengamos modelados elementos. Yo voy a hacer algo rápido de ejemplo. Tenemos por ejemplo un suelo modelado y el CAD no se llega a ver completamente. Entonces es bueno usar casi siempre esta opción de poner en primer plano. Entonces ahí vamos a ver igual por más que esté abajo del elemento suelo. También nos conviene esta opción que sería bloquear. Una vez que le damos eso no podemos más desplazar el elemento o cualquier CAD que importemos. Ya se mantiene en su ubicación. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos dibujando estos muros, luego actualizamos en el CAD, por ejemplo, no sé, agregamos muros o movemos la escalera, le damos a actualizar al archivo y ya vamos a tener nuevamente en su sitio. No vamos a tener que estar alineando ni nada de eso otra vez. También tenemos al seleccionar el CAD algunas otras opciones, por ejemplo, esta que sería de consulta, donde nosotros podemos seleccionar las líneas o hatch que importamos del AutoCAD. Nos diría en qué capa está, el tipo de bloque, estilo, etcétera. Sí, Lorena, al usar esta opción de vincular, cualquier cosa que nosotros hagamos en el CAD se irá vinculando a nuestro archivo. Por ejemplo, voy a hacer este elemento acá, un rectángulo, un cuadrado en rojo. Le doy guardar acá. Al volver a Revit, sí, tipo una referencia externa sería. Al volver a Revit, tengo que ir de nuevo a Vista, visibilidad de gráficos o B corta, como le digo en el teclado para acceder más fácilmente. Voy a la categoría importada, perdón, en Vista, perdón, en insertar, en gestionar vínculos. Ahí tenemos los formatos de CAD, ahí tenemos el archivo que vinculamos. Le daríamos clic, seleccionamos y le damos volver a cargar aquí. Y ahí ya nos aparece el elemento que hicimos en el CAD. Por eso es bueno siempre tener vinculados estos archivos, entonces cualquier cambio que de repente hagamos en CAD ya podremos tener reflejado en el Revit. En estos archivos en CAD no te avisan si hubieron cambios. Sería manualmente la actualización. Para este caso, por ejemplo, si los hatch de muros pueden confundirnos de repente al dibujar nuestros propios muros, podemos seleccionar el CAD, ir a esta parte donde dice consulta y seleccionamos el hatch. No me permite seleccionar el hatch. Desde gestionar vínculos, formatos CAD, desde insertar, gestionar vínculos, formatos CAD. Me parece. Perdón, sería desde VB en el teclado o la visualización de gráficos. Entramos en la categoría importada y acá nos aparecería, si desplegamos esta opción, nos aparecen todas las capas del CAD. En nuestro archivo de CAD, por ejemplo, el hatch está en la capa sólidos muros. Entonces ahí, al ir de nuevo a Revit, podríamos apagar esa capa.
sólidos muros. Le vamos a aplicar. Ahí ya tenemos solo la proyección de las líneas. Sí, así es, Lorena, desde vista, visibilidad de gráficos, en categorías importadas, ahí tenemos el CAD. Y acá podemos ver todas las capas del CAD. En este caso apagamos sólidos muros, aplicar, aceptar y ahí ya tenemos solo las líneas. También, por ejemplo, podríamos poner todo de un color si queremos. Seleccionamos el elemento, clic derecho, perdón, modificar gráfico en vista por elemento. Y aquí podríamos poner las líneas de proyección que se vean, por decir, en azul. Le damos a aceptar, aplicar, y ahí eso es lo que nos hace convertir todas las líneas, todos los hatches en azul. Ahí le di control Z porque al seleccionar un elemento en Revit, por ejemplo, te marca en azul, entonces nos puede confundir también eso. Para este caso le dejo nomás así en estos colores. Dentro de la pestaña arquitectura, por ejemplo, tenemos dentro de la parte que dice referencia, tenemos las rejillas, que acá le conocemos como ejes, ¿verdad? Entonces podemos ir trazando ejes. Tengo uno de 20. En este caso en el CAD no estaba marcado, entonces le vamos poniendo manualmente. Cuando seleccionamos un elemento, nos aparece acá arriba las distintas opciones, así como el CAD, digamos, de alinear, cortar, copiar, etcétera. Y en el teclado, con la letra CS, que sería crear similar, podemos seleccionar un elemento, apretar CS y ahí tenemos para crear el elemento similar. En este caso lo hago en el otro sentido. Al seleccionar el elemento, por ejemplo, podemos usar acá la opción de mover. Lo que yo estaba haciendo recién era con el teclado. Entonces MV corta y ahí ya podemos mover fácilmente. En la categoría anotar, por ejemplo, tendremos las distintas cotas, cotas radiales, de angulares, de elevación, coordenada de punto, cota de pendiente, etc. Por ejemplo, para situar rejillas o para cualquier elemento, nosotros podemos... Voy a borrar este mientras. Podemos hacer una cota acá en anotar, lineal. Vamos marcando los elementos. En alineada, perdón. Vamos marcando los elementos. Y podemos usar esta opción que nos da de equidistancia. Tener líneas así. Hacemos las cotas. Y al darle equidistancia ya nos hace el centro de esa línea. En este eje, por el CAD que estaba bloqueado, no estaba queriendo hacer. Podemos crear la rejilla en el otro sentido y podemos, al seleccionar este elemento,
podemos cambiar acá los valores si queremos que sea, por ejemplo, X o por letras. Em, Estas vistas serían como las fachadas, las que ya están creadas, serían la norte, sur, este, oeste respectivamente. Si vamos a una de esas vistas, ahí podemos visualizar también las rejillas que tenemos creadas y los niveles. Nosotros podemos seleccionar también, por ejemplo, este nivel y cambiar acá el parámetro. Por ejemplo, queremos hacer 306 para el segundo nivel y él se ajusta automáticamente a eso. También, si queremos crear otros niveles, podemos ir acá a la parte de copiar y lo desplazamos hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del caso. El nivel 3, por ejemplo, queremos que esté a 6 metros, entonces se ajusta automáticamente ahí. En caso de que tengamos, por ejemplo, un nivel de referencia en base al nivel de abajo, podríamos usar en la categoría anotar la cuota alineada, pinchamos entre los niveles, seleccionamos nuevamente este elemento, el del nivel, y entonces nosotros podemos asignarle acá un valor a 2 metros, el nivel 2 por ejemplo. Ahí se sitúa ya. Acá en esta parte se van quedando las vistas que tenemos abiertas, los distintos niveles o fachadas, cortes, lo que sean. En este caso tenemos nivel 1 y sur. Si vamos nuevamente al nivel 1, acá por ejemplo ya podríamos crear los muros que serían arquitectura, la pestaña muro. Este muro, por ejemplo, tiene distintas opciones, por ejemplo, muro arquitectónico, muro estructural, muro por cara. En este caso vamos a usar simplemente el arquitectónico y ahí ya aparece para crear en nuestro cursor. En la barra de propiedades nos da los distintos tipos de muros que ya trae el programa ahora por defecto y que nosotros vamos a ir creando otros. Para este caso, por ejemplo, un genérico de 200 milímetros serían 20 centímetros. Al situar el muro, por ejemplo, también nos da la opción acá arriba de la altura. Nosotros podemos definirle, por ejemplo, ya que vaya hasta el nivel 2, que era el nivel que teníamos creado a 306. Luego podemos definir la línea de ubicación del muro, por ejemplo, en el eje del muro, en el eje del núcleo, en caso de que, por ejemplo, no tengamos las mismas capas de un lado del muro, ahí variaría el eje del núcleo, ¿verdad? Después por cara de acabado, interior, exterior. Para este caso, por ejemplo, eje del muro nos conviene. Y entonces podemos crear en nuestra rejilla que ya tenemos previamente creada. Luego, como este era un muro de 15, ahora necesitamos uno de 20, perdón. Ahora necesitamos uno de 15 para este sector. Nos vamos a la parte de editar tipo, donde podemos ver todas las propiedades de este muro que estamos modificando. Incluso una vista previa, casi desplegamos. Lo que sería el muro en planta. Y acá en sección. Vamos acá a la pestaña duplicar. Y acá podemos ponerle el nombre. Le voy a poner yo en este caso de 150 milímetros, sería de 15. Aceptar. Voy a la parte de estructura. Acá podemos ver las distintas capas de muros que vamos a ir viendo enseguida. El material, el grosor. En este caso acá vamos a cambiar para 15. Aceptar. Y acá nos dice la anchura total del muro. Cuando tengamos varias capas, por ejemplo, acá nos va a decir ya el total. Vamos a aceptar. Luego vamos a arquitectura, muro. Y acá ya podríamos seleccionar el de 15 que queramos recién.
Otra opción que tiene Revit acá en la parte de arriba es la opción de líneas finas, que sería como se visualiza ahora, que es lo que utilizaríamos normalmente para dibujar, ¿verdad? Y en el caso de que tildemos eso sería, se ve en corte, digamos, se ve más gruesas las líneas, ya se ve lo que sería impreso, digamos. Al tener dos muros en Revit, por ejemplo, al estirar al otro elemento, ya hace esa unión automáticamente ahí. Y así podemos ir dibujando todos los muros. Si por ejemplo yo dibujé el muro hasta acá, veo que acá tendría que estar cortado, yo puedo seleccionar el elemento, así como AutoCAD, me está reconociendo el comando, otro muro acá, selecciono y le doy esta opción de recortar, extender. Ahí al tocar primero este elemento y luego este, ya se hace el encuentro ahí automáticamente. Lo otro sería para cortar acá, por ejemplo, seleccionamos, vamos a esta opción que dice dividir elemento, nos da una vista previa incluso ahí de lo que podemos hacer. Voy a usar entonces, selecciono, voy a marcar acá, le doy clic, ahí ya divide el elemento en dos. Entonces, cuando yo construya este muro de acá, podría usar, seleccionar el elemento, darle la opción de recortar, extender, y entonces ya va a tomar solo esta parte del muro, o sea, queda libre esto. De nuevo lo mismo acá. Tenemos distintas opciones, así como en CAD, por ejemplo, para estos casos podemos usar esta herramienta que sería extender, recortar o extender. Seleccionamos el elemento al que queremos extender y luego seleccionamos el que queremos que se extienda hasta ahí. Ahí ya nos hace la unión directamente. Y podemos ir creando todos los muros de esta manera. Los muros se van uniendo automáticamente, entonces si yo hago esta parte, ya se va uniendo ahí. Otra herramienta que podemos usar, por ejemplo, esta de alinear. De nuevo el elemento al que quiero que se alinee y luego el muro, en este caso, ya se alinea hasta ahí. Este muro, por ejemplo, yo puedo extender. Voy a crear otro muro acá. Y voy creando los distintos muros. Los distintos elementos, como pregunta Pilar, las ventanas y puertas van recortando los muros automáticamente. Nosotros no necesitamos dejar ese espacio, digamos, en el muro. Eso le voy a mostrar también más adelante. Voy a ir creando todos los muros. Le voy uniendo. Falta el baño.
Ahí ya tendría todos los muros creados en este caso. Si vamos a la parte superior, hay el símbolo de una casa. Eso nos llevaría a una vista 3D por defecto. Y nosotros en Revit podemos trabajar en las distintas vistas, en una planta o en un corte o en este caso en un 3D. Podemos ir trabajando en todas las vistas y eso se va reflejando en todas las vistas, como mencionamos antes. Por ejemplo, movemos este muro acá y eso ya va a estar reflejado también en nuestra planta. O sea, como trabajamos en un mismo modelo 3D siempre, todo está vinculado y parametrizado. Hasta ahí todos pudieron seguir, todos pudieron crear los muros. Me dicen que importaron el CAD, pero no le apareció en pantalla. ¿Se fijaron que estén correctas las unidades de medida? Las unidades de medidas podemos encontrar acá en la pestaña Gestionar y acá en Unidades de proyectos. Las unidades de medidas podrías verificar acá si están en metros, la de longitud diaria, si están en metros en dos posiciones decimales. Y voy a hacer de nuevo lo de la importación. Sí, a ver si. Eh, ¿Tenés la misma versión de Revit, Erika? Por eso te sale eso.
Coral, no sé si te referías a la unidad de medida al importar o al vincular el CAT. Sería acá, unidades de importación. Lorena, al importar te fijaste que esté de origen a origen en la posición. Sí, Lorena, en inglés sería link cat. ¿Alguien más tuvo algún problema al importar o al dibujar algún muro? Pilar, ¿verificaste que estén bien las unidades de importación y las unidades de proyecto también que estén en metros?
Para bloquear el cat simplemente seleccionábamos o cualquier elemento. En la parte de acá arriba nos da esta opción del pin, sería para bloquear. Eso mismo aplica a cualquier elemento, cualquier muro que hagamos. Las que tuvieron problema, las los que tuvieron problema al importar el CAD, si prueban con la parte de importar, podrían verificar si le da el mismo error. César, ¿qué error te está dando? Coral, si te referís a los vanos, digamos, de las aberturas, eso vamos a ir viendo que el programa va generando eso solo. Así como genera las uniones en los muros, al cargar nuestra familia de ventanas o puertas, él va a ir recortando solo el espacio que necesita. César, tenemos acá en la parte de abajo distintas opciones como las escalas, el nivel de detalle. Fíjate dándole a este foquito que sería mostrar elementos ocultos. Fíjate si de por ahí aparece tu cat ahí.
Fue un error mío no haberles dicho que íbamos a estar realizando el ejercicio a la par, ¿verdad? Pero yo asumí que todos estaban haciendo, así para ir disipando las dudas. Pero me avisan si todos pudieron llegar hasta ahí, así. Las unidades de medidas del proyecto se configurarían en gestionar unidades de proyecto. Para acceder aquí sería UN, la tecla rápida en el teclado. Terminé. Pilar, para ver las barras, nos vamos a la categoría vista. Acá a la derecha, la última casilla sería interfaz del usuario. Y ahí tenemos propiedades y navegador de proyectos, son lo que estamos usando ahora.